Muy buenas tardes, amigos. Qué placer encontrarnos nuevamente para juntos disfrutar de los placeres del arte de la palabra. Como cada semana, le invitamos a acercarse a la vida de un matancero. Toda la sabiduría, gallardía, humanismo y solidaridad ponderan la obra de quienes aún enfrentan una pandemia sin precedentes. En cada escenario permanece ese ejército con alas y batas de ángeles para sanar el alma. Hoy dialogaremos con alguien familiar, muy conocidos por todos en la etapa de la COVID-19. ¿De quién se trata? Siga con nosotros y ya tendrá las respuestas. Bienvenido a Historias Compartidas. Mi invitado nació en el municipio de Pedro Betancur, hijo de una criada y un cortador de caña en ese entonces. Su familia, sin nada de más, por integrantes del movimiento 26 de julio del Ejército Rebelde. Qué privilegio conversar de una manera diferente entre amigos con Amancio Martínez Morejón, su director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Bienvenido a Historias Compartidas, Amancio. Muy buenas tardes para ti y para toda nuestra población que nos escucha. Como tú dices, es un privilegio estar yo aquí para conversar acerca de la vida de uno, que es grandemente difícil. Yo nunca he conversado acerca de mi vida. Vamos a hacerlo por primera vez entonces. Y qué bueno tener la primicia en Historias Compartidas. Unos cuantos almanaques ya ha transitado aquel niño que nació en Pedro Betancur, hijo de Carmen y Amancio padre. ¿Qué recuerdos llegan de esa infancia? Bueno, te puedo decir que nací un 6 de febrero de 1952. Tengo actualmente 71 años. Cuando triunfa la revolución yo tenía 7 años. Y como se expresa en la historia, mis hermanos ya eran mayores, los 3 primeros varones. ¿Eres el menor de 5 hermanos, Amancio? Soy el menor. Y mis 3 hermanos mayores, con 19, 20 años, pertenecían a la célula del 26 de julio. Y los tíos míos también, y tuve un tío también que fue del Ejército Rebelde. Y ellos, mi madre y mi padre, piensan que habían fallecido o le había pasado algo, porque cuando triunfa la revolución vienen a aparecer alrededor de los 3 o 4 meses después. Imagínate tú qué alegría. En mi casa existen fotos donde estamos retratados, y yo, al parecer, como era el más chiquito, era un poco desnutrido. La gente se puede acordar de aquella infancia mía, mis compañeros de escuela, mis vecinos. Unos me decían el Capitán Hueso, otros me decían... Por lo flaco que eras. Por lo flaco que era, y así sucesivamente, muy flaquito. Y otros me decían el Gato, o sea, cosas que... Y otros me dicen el Churri. O sea, son nombres así de escuela. Y cuando ya ingresé, después fui en la escuela primaria. ¿Qué pasa? Que como mi mamá era criada en la casa de los dueños de las colonias de caña del Central Cuba, mi mamá era criada ahí, mi papá cortaba caña en ese mismo, en tiempo de zafra. En tiempo de muerto se dedicaba a lo que fuera. Y entonces, bueno... ¿Qué tiempo de muerto se le declaraba en aquel entonces a esa estancia donde, o sea, a esa estancia no ocurría la donde zafra? No ocurría la zafra, y se dedicaban a las cosechas menores, otras a la labores. yuca, al maíz, a lo que fuera, a chapear, a toda esa situación. Y entonces iba a la escuela del Central Cuba, había una escuela del Central Cuba, donde uno de los jefes del Cuba iba a su hija y me recogía a mí, tuve esa suerte. Y después también iba a la escuela Minerva, que era una escuela paga que había en Pedro Betancur, que se pagaba, creo que alrededor de $1 cada 3 meses, no recuerdo bien, o un bono que le daban a mi papá, no recuerdo bien esa situación. Y después, cuando triunfa la revolución, ya me incorporo ya al sistema de educación pública esto. ¿Qué pasa? Que cuando los alegatos del Moncada, tú te recuerdas que Fidel planteó muchas cosas que se deberían de hacer. La educación gratuita, la salud gratuita, mejorar el sistema de acueducto y alcantarillado. Y Pedro Betancur sufrió toda esa situación. Lo que pasa es que Pedro Betancur es un pueblo, para mí es importante. Y yo tengo grandes recuerdos. Ahí está la historia de Amancio. Y para mí es importante no solamente, y creo que es importante para Cuba y para el mundo entero. Primeramente, porque la mejor pelota
de Cuba se jugaba allí. Los mejores peloteros que después integraron profesionales se integraron allí. Y yo me recuerdo que a veces yo iba al estadio y a lo mejor no tenía los 10 kilos para entrar, no recuerdo, y nos colábamos y nos veíamos. Y sin embargo tengo la añoranza que yo a veces le digo, la mejor pelota de Cuba y el estadio de Pedro Betancur no está ni iluminado. O sea, no hay luces, para que vean cómo son las cosas. Vamos a seguir hablando un poquito de la historia de Amancio Martínez. Sabemos que la medicina, según nos cuentan muchas de las personas, siempre fue la primera opción y casi es la única de Amancio como ¿Qué profesional. pasa? Bueno, soy del primer grupo cuando se crea beca, que comenzamos a estudiar becados secundaria y ingreso en la escuela militar. En La Habana. En La Habana. O sea, cuando se crea en Siboney y Atabey, donde las personas pudientes de este país que se marcharon hacia los Estados Unidos, en esas casas se creó beca. Y entonces allí yo estuve en una escuela militar, en Héroes de Yaguajá, y después terminé en la Carlos Mar. Y en esa época también participamos en Zafra. Y estuve en unas movilizaciones que se hacían en campos de tiro, porque la unidad mía era de tiempo de guerra, principalmente en 17 y 204. En aquella ocasión, imagínate, todo el mundo era de otros lugares, el único matancero era yo, también me decían matanza, matancero o matanza así principalmente. O sea, fueron situaciones difíciles porque a veces venía a mi casa cada 3 meses. ¿Y por qué la medicina, Amancio? No, ¿qué pasa? Antes de hablar sobre acerca de la medicina, nosotros éramos 4 compañeros de Pedro Betancur, el Tico, que actualmente es médico, Chichi, médico, y falleció en Venezuela. Otro médico, Alfredo Soler, que también se hizo después médico, él primero se hizo rayo X, y Carlos Cartaya, que estudió refrigeración, ese todavía vive en Bolondrón. Y entonces nosotros salimos un día para La Habana a buscar becas. Y cuando llegamos a 23, y no me recuerdo si era 23 ya, empezamos a pedir becas, que si íbamos a estudiar, o sea, varias cosas. Y yo me recuerdo que yo llegué a mi casa, y cuando llego a mi casa le dije a mi mamá, me voy a ir a estudiar magisterio. Me voy a ir a estudiar de técnico en cítrico. Y mi mamá me dijo, mire, vaya otra vez para allá y termine la secundaria y termine el pre, que es lo que tiene que hacer. Y bueno, me bequé en el pre cada 3, y que iba a Pedro Betancur cada 3 o 4 meses. Y estuve en la zafra del 69-70 en Camagüey, que aquello era una fiesta, porque primeramente fue cuando se habló de la zafra de los 10 millones, que cuando se dijo que la zafra de los 10 millones no iba, aquello nos disgustó bastante a nosotros. O sea, éramos jóvenes, teníamos como... Ese ímpetu y ese deseo de hacer en esa época. Así mismo, en esa época. Fíjate tú que yo dormí en aquella época en un tráiler, en un vagón. Por las tardes, había mucho calor, pero por las noches en Camagüey había un frío que aquello era muy grande. Tuvimos a veces una anécdota que yo le digo a la gente, que yo estuve creo que 5 días o 7 días sin bañarme. Dios mío. Porque imagínate tú, era agua fría y entonces llegar a las 6 de la tarde, o sea, a las 7 de la noche. ¿Con esa frialdad? Con esa frialdad no era fácil. ¿Y la medicina cómo llega entonces? Entonces ya comenzamos a estudiar, y todos los que éramos de Pedro Betancur y los que estábamos de Jovellano también, Bárbaro Taylor, que ya falleció, Pia Nancy Cuella, decidimos y decimos, vamos a estudiar medicina. La primera opción nuestra fue esa, siempre estudiar medicina. O sea, yo no tenía trayectoria en mi familia, nadie, excepto un primo, que después se fue para Miami, pero era un buen pediatra, fue un buen pediatra. Y entonces decido estudiar medicina. Y mis padres muy contentos porque iba a estudiar medicina. Y así fue transcurriendo. Los 2 primeros años lo hice en La Habana, y cuando se crea aquí en Matanzas, la filial en Matanzas, es que yo paso para acá, para Matanzas, porque tenía la dirección de Pedro Betancur. Nunca he cambiado mi dirección de Pedro Betancur. Qué nunca. Curioso, Amancio. Nunca. Vivo en la calle 20, número 1724, entre 17 y 19. Vivo, tengo esa dirección desde que nací, desde que me la pusieron mis padres ahí. Qué curiosidad. Un reyoyo betancureño. No es que sea un reyoyo betancureño, es que han sido también por situaciones, no sé, familiares. Porque
cuando me caso la primera vez no tenía donde vivir. Traté de buscar condiciones para vivir. La mamá de mis hijos quería mucho a sus padres, a los hermanos, a los sobrinos, y nunca siguió el cauce o sea, que yo quería tener mi casa solo. Porque la Biblia dice que el que se casa, casa quiere, y tiene que formar una vivienda. O sea, y entonces son situaciones. Yo termino la medicina aquí en Matanzas. Fui el secretario de la juventud durante el 3º, 4º, 5º y 6º año y pertenecía al comité de base. No tenía que hacer el posgraduado porque como venía de una escuela militar yo no tenía que hacer posgraduado. Qué bien. Quería terminar pediatría. Que ahí está una de las pasiones también de Amancio, porque en el proceso de investigación del programa nos comentaban que quizás esa era una de las pasiones, de los amores y de los anhelos más grandes que tenía Amancio, o sea, en su vida, ser pediatra. Yo quería ser pediatra y actualmente hay algunos pediatras que si lo están escuchando, Hilbert, que de Colón, que ya él debe estar jubilado igual, Moraima y la Isabel Beitía, que están en Jovellanos, del Central Cuba, pero viven en Jovellanos. O sea, yo quería hacer pediatría. Pero en aquel momento había un compañero que hacía pediatría en el Policlínico de Bolondrón y él pide hacer la especialidad. Y entonces me proponen a mí ir para Pedro Betancourt, o sea, ir para Bolondrón a dirigir allí. A trabajar como pediatra. Y sin embargo yo no tenía que hacer el posgraduado. Me dijeron, vete por 1 año. El año se convirtió en 10 años. Dios. Porque después te puedo decir que, bueno, antes de trabajar en Bolondrón, trabajé en Torrientes, en Hawái Grande, trabajé en el Cuerpo de Guardia de Colón como pediatra, hacía como si fuera allí en pediatría en Colón, y entonces me deciden de venir para el Policlínico de Bolondrón, y dije, bueno, voy a cubrir el sector de pediatría, donde tengo grandes recuerdos. Ahí estaba la enfermera Adita, que está viva todavía. Había otra enfermera, la rubia, que ahora no me recuerdo, que esa sí ya falleció. Y yo creo que yo he sido siempre una gente muy modesta y muy sencilla. No, muy carismático también, porque la gente habla mucho de esa manera jocosa de Amancio, incluso. Hay alguienes que le dicen Amancio escandaloso, como se dice en buen cubano, pero siempre sobre esa base del carisma que tiene Amancio. Vamos a hacer una pausa primero, Amancio. Vamos a seguir hablando en breves segundos, pero vamos a hacer una pausa en el diálogo porque tenemos más. Tenemos sobre la vida de Amancio Martínez Morejón y vamos a conocer sobre su familia, sobre sus proyectos, sobre las misiones internacionalistas y los países que también ha visitado. Siga con nosotros. Bueno, para decir que estoy muy orgulloso de mi papá, es un gran médico, un buen padre, una maravillosa persona, muy carismático. Yo estoy muy feliz por entrar en la tele. Un besito muy grande, un abrazo. Yo quiero ser médico como tú, un besito muy grande. Hola, abuelo, gracias. Te quiero mucho. Un besito muy grande. Ya he aprendido a saltar a la comba y se me mueve este diente. ¿Qué? Papi, te queremos mucho. Un beso muy grande porque siempre sigas con ese júbilo y esa alegría que te hace tan especial y tan único. Te queremos mucho, papá. Ahí están algunas de las sorpresas que tenemos en Historias Compartidas. Estamos hablando de 2 de los frutos de Amancio Martínez Morejón. O sea, ese es mi hijo, Marcel Martínez Sánchez, y Susana Martínez Sánchez. Y 2 seres muy especiales que también han cambiado la vida de Amancio. Y 2 nietas que las vine a conocer casi después de 8 o 9 años. Porque mi hija la vine a ver después de 8 o 9 años, por situaciones de este país. Tengo que decir así que por situaciones de este país. Porque las migraciones siempre han existido. Claro. Siempre han existido y por lo tanto lo que pasa es que a veces las juzgan. Y entonces, bueno, vine a ver a mi hija casi después de 8 o 9 años y... Porque hay una cosa, nunca he abandonado a la familia.
Eso es importante. Porque los grandes científicos que hablaron sobre el comunismo científico, Engels, Marx, Lenin, dijeron que la célula fundamental de toda revolución es la familia. Y en este país después lo dijo Ernesto Che Guevara. O sea, por lo tanto, la familia usted no la puede dejar atrás por nada. ¿Cuánto orgullo hacia esos hijos? No, la familia usted no la puede dejar ni por política, ni por situación económica, ni por religión, ni por orientación sexual, ni nada. La familia es la familia. ¿Qué pasa? Bueno, como te decía, me casé. Da la casualidad que me caso un martes 13, para que tú sepas. Y entonces, bueno, tuve esos 2 hijos. Yo pudiera haber tenido más hijos, pero la situación de la vida o las desgracias de la vida no me dejaron tener más hijos. Que a veces eso lo siento sí dolorosamente, porque con la pareja que estoy actualmente, que llevan más de 30 años. Que llevamos más de 30 años, ella no pudo tener hijos. Y entonces, bueno, perdió su mamá, perdió su papá, perdió 2 hijos. Pero bueno, yo le digo a ella que a veces, no sé si será... Ella dice, bueno, si Dios no quiso tener hijos, no se tiene hijos. Porque déjame decirte una cosa. Siempre he dicho, donde quiera que he estado, hasta en la escuela militar que ingresé y todo, que mi familia era religiosa. Y en este país todo el mundo era religioso. Lo que pasa es que muchos después lo negaron. Y después, cuando se abrió el mundo, porque el mundo tiene que abrirse, claro, después de la visita del Papa, ahora todo el mundo es religioso en Cuba. O sea, para que tú sepas. Y soy militante del partido, soy militante de la juventud y actúo como un revolucionario. Amancio ha tenido la oportunidad de visitar varios países, pero siempre ha regresado a Cuba. Sí, o sea, mira, he visitado países pobres, países menos pobres, países ricos y países. Te voy a hacer una anécdota, porque soy de la gente de la Henry Reef, de los que formamos la Henry Reef cuando íbamos a ir a Nueva Orleans por el ciclón Katrina. No pudimos ir porque no nos dieron visa y entregamos la brigada Henry Reef, y a punto de partida esa he cumplido muchas misiones. Soy de los compañeros del ébola. No estuve en África, pero soy un guajiro, creo que, porque así lo digo, que soy guajiro. Estudié inglés y más o menos me defiendo en inglés, porque mi primera misión fue en Libia y las historias clínicas tú tenías que hacerlas en inglés, porque el árabe lo aprendí, pero por fonética. Estuve 30 meses en Libia y de esos 30 meses estuve 20 meses sin venir a Cuba, porque sucede lo de Granada. Era jefe de misión en Libia, y entonces nos piden que estemos más tiempo para colaborando allí para colaborar y para ayudar la situación económica de nuestro país. Y son cosas que tú dices no son fáciles. Uno de los países que estuve dando clases fue en Nassau, Bahamas. Y cuando estoy dando clases en Nassau, Bahamas, hay uno de los que estaban allí en el grupo que llega y me dice: ¿usted piensa regresar a Cuba o usted se va para los Estados Unidos? ¿O usted son de los cubanos que se van para Estados Unidos? Y yo le dije, yo creo que yo soy el profesor aquí, yo trato a todo el mundo con mucho amor y cariño, pero las personas tienen que respetar. Tienen que respetar. Nunca he pensado ir para los Estados Unidos. Nunca. En primera, porque creo que le debo mucho a los jóvenes que dieron su sangre por esta revolución. Y mucho le debo a esta revolución. Hace poco, un señor que el pobre ya falleció, yo voy caminando y me dice: doctor, yo quiero hablar con usted. Digo, sí, yo quiero hacerle unas preguntas. Digo, bueno, si yo creo te las contesto, si no te las contesto. La característica de Amancio cuando hablamos con él. Así mismo, yo soy así. Y entonces, dígame la pregunta que usted quiere. A ver, dice, ¿usted es comunista? Y yo me quedo así mirando y le digo, te voy a contestar. A lo mejor yo comunista no soy, pero a lo mejor yo revolucionario sí soy. Y si tú quieres, me dices que yo soy comunista. Y le dije, porque él era un señor que era católico, imagínate, ya él tenía como 90 años. Y le dije, si tú analizas, el primer revolucionario, el primer comunista que hubo en la tierra fue Jesucristo, que lo dio todo por los necesitados. O sea,
para que las personas sepan que trato de conversar tanto con las personas que son religiosas, con los que son revolucionarios. Con todas las personas. Con todas las personas. Y a veces le digo a las personas, y esto no hace que yo tenga ni problemas ideológicos ni problemas de la revolución, al contrario. Un cubano más comprometido. Soy con un su cubano profesión. más comprometido con mi profesión de médico, con mi profesión de pediatra y con mi profesión de ser guajiro. Amancio, si preguntáramos por una persona especial en la vida de Amancio, ¿quién es Marilena Rubio? Bueno, a Marilena Rubio la conocí cuando tenía 21 años. Sabemos que ya van 32 años. ¿Y qué pasa? Que a más. veces me da así nostalgia, porque ella fue la que te digo que perdió sus 2 hijos, que a lo mejor le hubiesen venido bien esos 2 hijos. Pero ¿qué pasa? Nos hemos dedicado tanto para yo atender a mis hijos como para atender a mis nietas. Y ha sido también una madre para esos hijos, Amancio. Sí, y además tengo 2 perritos que son mi vida. Yo amo mucho porque el ser humano tiene que amar mucho a sus propios seres humanos. Tiene que amar mucho a las plantas y a los animales. Y Amancio es así. Y yo soy así. Yo amo mucho al prójimo, amo mucho a las plantas, amo mucho a los animales. Mira, yo he criado pollo, conejos, cochinos. Y yo siendo dirigente, porque en una ocasión yo fui durante 8 años el secretario del partido del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Era director. Y en una ocasión, cuando el cólera, a veces me tenía que levantar a las 5 de la mañana a atender los corrales, los animales. Llegar a las 9 o las 10 de la noche igual. Y otra cosa, bañarse para no salir con esa fetidez. Pero soy un amante del perfume. Hay cosas que a mí me gustan. El dulce de frutabomba, comer raspa, porque mi mamá me enseñaba, me hacía bolitas de raspa y me decía, hay que comer esto. O sea, y entonces son esas cosas, el dulce de frutabomba, la raspa. Y Marilena ha seguido toda esa tradición de su mamá de un poco de malcriarlo. Bueno, sí, tanto nos hemos malcriado uno a los otros. Ya, pero eso es lo que piensa Amancio de Marilena. Vamos a ver lo contrario, vamos a ver qué pasa al contrario. Martínez, como siempre te digo cariñosamente, eres mi compañero de vida. Gracias por existir. Gracias a la vida por haberme topado contigo. Eres un gran profesional, un gran ser humano. Eres un padre excepcional, un abuelo cariñoso. Gracias, gracias, gracias a la vida por haberte conocido y por existir. Te amo. Otra de esas sorpresas que Amancio no esperaba en historias compartidas, pero que siempre nuestro equipo de realización las tiene reservadas ahí para un poco sorprender y agradecer. Claro, eso es así. ¿Qué pasa? Que yo también he hecho muy buenas relaciones con ustedes, porque yo creo que, como tú decías ahorita, yo soy una gente muy jovial, muy carismático, siempre estoy fastidiando con todo el mundo, porque yo le digo, para usted ser dirigente y exigir, no tiene que tener mala cara. Yo siempre digo buenas tardes, buenos días, me despido con mucho amor y cariño. Además, si yo tengo que decirle a mis subordinados algo, los llamo, se lo digo. Si se lo tengo que decir, se lo digo. Y cuando viré la espalda ya se me olvidó. Hoy estamos conversando con Amancio Martínez Morejón, quien es actualmente el subdirector del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Matanzas. Es una persona que se convirtió muy popular en la etapa, lamentablemente, en la etapa de la COVID-19, cuando cada jornada tenía que actualizar sobre los casos de COVID, sobre el comportamiento en la provincia. Y allí estuvo Amancio, también al frente de la COVID-19, en un momento muy difícil para Cuba, especialmente para Matanzas. ¿Cuál fue el momento más duro como profesional y persona para Amancio Martínez Morejón? O sea, yo regreso en el 19 de casa de mi familia y regreso el 15 de diciembre. Ya estaba la situación de la COVID generando ante esa situación, y Cuba comienza a prepararse a partir ya de enero y febrero. Y en el grupo que viene el doctor Carmelo Trujillo, muy amigo mío, muy compañero, porque yo fui jefe de él cuando estuvimos de recorrido dando clases en Nicaragua. Y actualmente él es el que atiende control sanitario
internacional, y yo le digo, ahora tú pasaste a ser el jefe mío. Y bueno, participamos y él le dice a los compañeros, bueno, es verdad que yo vengo representando al grupo nacional, pero aquí hay un compañero que puede hacer las cosas. Y desde ese momento nos integramos a hacer el trabajo. O sea, no solo nosotros, porque el colectivo del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, tanto jóvenes, adultos, más adultos, todo el personal, director Chachi, Fernando Acebo Figueroa, él es uno de los que me dice Churri. Actualmente él está enfermo, es mi familia, es mi amigo, compartimos 30 años juntos, para que lo sepa. Y ahí empezamos a comenzar. Y a partir de marzo del 2020 vino la tarea de choque. La tarea de choque. Y entonces las personas pensaban que no iba a entrar la COVID-19 aquí en Matanza, donde empieza la situación del hospital de Cárdenas. ¿El momento más duro, Amancio? El momento más duro fue cuando en una ocasión reportamos más de 4.000 casos, casi 3.600 casos, y los otros, los fallecidos, tanto familiares como compañeros de trabajo. La muerte del doctor Leobardo fue para nosotros muy dura. Muy dura. Pero además yo todavía tengo la muerte de una gran compañera, de la doctora Lenia, mi amiga, mi compañera, y en varias ocasiones vino aquí a la televisión a conversar. Ciertamente, del tema. Amancio, vamos a hacer otra pausa en el diálogo. ¿Te gustan las décimas, ya que eres guajiro? Sí, bueno. Déjame decirte que siempre, todos los domingos, oigo palmas y cañas, por una tradición, por mi mamá y por mi papá. Bueno, vamos a ver entonces. Siempre en Historias Compartidas tenemos décimas compartidas de la mano de nuestro poeta repentista Orismay Hernández. Y veamos qué nos dijo cuando le preguntamos de la vida de Amancio Martínez Morejón. Amancio, betancureño, especialista en higiene, por tu disciplina tiene valor hasta lo pequeño. Cuando el dolor se hizo dueño de Matanzas te creciste, lo enfrentaste, resististe, y al ver la COVID vencida sobre el altar de la vida en héroe te convertiste. Amancio, tu alma se llena entre el trabajo asumido y el hogar que has construido al lado de María Elena. Hay dos hijos en la escena donde el cariño te baña, uno en Cuba, otra en España. Pero hasta en la lejanía el respeto y la alegría de tus frutos te acompaña. Todos te vimos vencer como médico a la muerte, y la importancia de verte hizo a la vida crecer. Tu oficio alumbra el deber y burla el dolor más rancio. Por eso le pido a Amancio al tiempo que te bendiga, vencedor de la fatiga, de las penas y el cansancio. Ya el tiempo nos pasa la cuenta en Historias Compartidas, un regalo de Orismay Hernández. En pocas palabras, ¿qué le falta a Amancio por construir en su vida? Todavía me falta por hacer muchas cosas. Tratar de seguir trabajando para ser mejor y ayudar a la población de Cuba, y si me dan otra oportunidad, seguir apoyando al mundo entero. Bueno, muchas gracias, Amancio. La experiencia nos hace siempre reflexionar cuando conversamos con personas como usted. Así concluimos por hoy. El tiempo, ya lo decía, se agota y nos tenemos que despedir. Les recomiendo regrese la próxima semana. Aquí siempre les esperaré juntos para compartir nuevas historias. Gracias por la visita y por este espacio, Amancio. Qué placer. En breve se inician las transmisiones de TV Yumuri, tu imagen más cercana. Gracias por la sintonía.
combate, corre, vaya veces, que la patria os contempla orgullosa, donde más una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir, en cadenas vivibles vivir, en aprender lo propio sufrir, el clarín que escucha el sonido, a las armas valientes correr. TV Yumurí inicia sus transmisiones esta tarde con un recorrido por la historia matancera en reseñas. A las 5:03 sintonice el noticiario Hoy, donde conocerá sobre los hechos relevantes de la jornada matancera. Luego, un espacio con un invitado muy especial, historias compartidas. Si construimos juntos, mejor es posible. Si trabajamos en equipo, mejor es posible. Juntos, unidos. ...16 de marzo de 1860... entra en la bahía el vapor Matanzas... con lo cual se inaugura la ruta marítima y de pasajeros directa entre Matanzas y New York... con lo cual se incrementa el beneficio comercial de la ciudad. 16 de marzo de 1892... nace en Matanzas Esteban Valderrama Peña... importante representante del acontecimiento en la pintura cubana... quien llegó a dirigir la Escuela Habanera de San Alejandro. 16 de marzo de 1959. El comandante en jefe Fidel Castro visita al obispo de Matanzas, Alberto Martín Villaverde, acompañado por el capitán Antonio Núñez Jiménez y Celia Sánchez Manduley, luego de una visita a la Ciénaga de Zapata. Continúa el recorrido de diputados por comunidades y centros laborales. Reabre sus puertas Centro de Atención al Paciente Diabético en Cárdenas. Realizan Olimpiadas Especiales en la Ciudad Bandera. Un placer saludarles desde la Atenas de Cuba en esta emisión del Noticiario Hoy, correspondiente al 16 de marzo del año 2023. Soy Giselle Rodríguez y le invito a acompañarme en este recorrido por las informaciones más actualizadas en Matanzas. Los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular recorren sitios de interés económico y social del territorio e intercambian con electores. Más detalles en el siguiente reporte. La miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en la provincia de Matanzas, Suseli Morfa González, junto al gobernador Mario Sabines Lorenzo, recorrieron varias circunscripciones y colegios electorales de la ciudad cabecera para evaluar las condiciones y tareas pendientes de cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de marzo. En cada lugar intercambiaron con las autoridades electorales, presidentes de consejos populares y delegados de circunscripción para conocer de primera mano los preparativos y las acciones en la comunidad en aras de garantizar la asistencia a las urnas.
Morfa González, en diálogo con pioneros y estudiantes de diferentes consejos populares, conoció sobre sus motivaciones para participar en las próximas elecciones custodiando las urnas. La dirigente política aseguró que ellos son parte esencial en el éxito de un proceso donde votamos por Cuba y su sistema social. El gobernador Mario Sabines Lorenzo abordó con cada uno de los delegados de las circunscripciones visitadas en Versalles, Pueblo Nuevo y Matanzas Oeste la situación de los planteamientos de la población pendientes de respuesta. Insistió en el acompañamiento de las 13 direcciones municipales para darle una respuesta oportuna y mejorar así las condiciones de vida de la población. Las votaciones del próximo 26 de marzo para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular deberán convertirse en un momento de reafirmación para votar por todos, que es votar por Cuba. Eliana Aguas Merino, Sistema Informativo. Los pacientes diabéticos cardenenses disfrutan por estos días de un nuevo centro para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. La unidad, recientemente remozada y única de su tipo en el país, garantizará la calidad en la atención primaria. Tras el remozamiento de sus salas y consultas, el Centro para la Atención al Paciente Diabético en Cárdenas reabrió sus puertas con la misión con la que surgió hace 2 décadas, el ingreso diurno de personas que conviven con la diabetes mellitus. Esto es como un sueño realizado y tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia de los que fundamos este centro y que sentimos esto como la segunda casa nuestra. Hemos luchado y al fin el fruto es hoy, que vamos a reiniciar en pos de nuestros pacientes diabéticos que realmente lo necesitan, porque la diabetes es una enfermedad invalidante que requiere de atenciones especiales y en este centro realmente lo reciben. El centro debe brindar una atención integral al paciente diabético mediante la educación diabetológica, control de la enfermedad, tratamiento adecuado y búsqueda de las complicaciones crónicas de la diabetes de forma prevenible para que estas no aparezcan. Y de esta forma vamos a disminuir la incidencia del pie diabético, de amputaciones, de enfermedades renal crónicas y mejoraremos mucho la calidad de vida de estos pacientes. El Centro del Diabético en Cárdenas es la única institución de su tipo equipada con mobiliario clínico y especialistas en la atención que ofrecen servicios en un municipio. Su existencia es vital en el territorio donde cerca de la mitad de la población adulta padece la diabetes. Y contar con este centro que, a pesar de estar en un municipio y que cuente con especialistas de alto nivel, en la parte nuestra, que es oftalmología, que cuente con un equipo de láser que en ningún lugar del país, en un municipio existe, es una ventaja que ponemos a disposición de nuestros pacientes y realmente, reitero, es una bendición para nosotros poder comenzar de nuevo a brindar ese importante y necesario servicio. En la ceremonia de reapertura, la directora de Salud en Cárdenas, Yenicet Chávez Rodríguez, destacó la terminación en tiempo récord de la obra, un valor insustituible para el municipio ante el incremento de las enfermedades virales. Artistas vinculados a la labor de la clínica homenajearon a los médicos y especialistas que durante 20 años no han cejado en el empeño de ofrecer una mejor calidad de vida a los pacientes diabéticos. Mientras, el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo materializó la donación de equipos clínicos para la detección y tratamiento de enfermedades asociadas a la diabetes. El camarógrafo José Antonio Estrada e Isis Hernández Milián, Sistema Informativo. Continuamos con otras informaciones. En la noche de este 15 de marzo ocurrió un incendio en las casas de curar tabaco del Consejo Popular San Carlos, municipio de Jovellanos, pertenecientes a la empresa de acopio y beneficio de Matanzas. El rápido accionar del cuerpo de bomberos impidió la propagación hacia otras casas de igual tipología, así como hacia áreas aledañas de esa comunidad. Como consecuencia de las llamas, cerca de 100 viviendas quedaron sin fluido eléctrico dado el sobrecalentamiento y partidura de varias líneas de alimentación de las mismas. No obstante a ello, equipos de la Organización Básica Eléctrica ya trabajan en su restablecimiento. Fuerzas especializadas del Ministerio del Interior, en las que se incluyen las de nuestro cuerpo de bomberos, trabajan para el esclarecimiento de este lamentable incendio, del cual se desconoce hasta el momento la causa que originó su inicio y rápida propagación.
Las Olimpiadas Especiales tuvieron lugar en el municipio de Cárdenas con la participación de atletas, niños, padres y maestros de la enseñanza especial en el territorio. La periodista Isis Hernández Milián nos amplía. Algarabía y destreza física fueron denominador común en las Olimpiadas Especiales celebradas en el municipio Cárdenas durante toda una jornada de recreación sana. Atletas de la Escuela Especial José Antonio Echeverría mostraron sus destrezas en varias disciplinas, entre ellas fútbol, bádminton y béisbol 5. La importancia que tiene es que aquí participan todos, participa la matrícula general de la escuela, los atletas que están incluidos en las diferentes instituciones y los egresados, los que egresan de la escuela, porque las Olimpiadas Especiales de 8 a 80 años. Sin embargo, también tenemos un programa que es de atletas jóvenes, que todo aquel que se inicia con discapacidad intelectual demuestra sus habilidades de hasta los 8 años y ya entonces ya se inserta el programa de Olimpiadas Especiales. Combinar la práctica del deporte con habilidades que tributen al desarrollo intelectual de estos niños y niñas con capacidades especiales constituye el objetivo principal de las Olimpiadas que se realizan cada año en la pista Pepe Suárez de Cárdenas. Esto eleva el nivel intelectual de ellos, porque ¿qué pasa con la parte deportiva? Ahí es donde se le da salida a todo lo que reciben en el aula. Ustedes saben que la educación física gusta más y entonces por aquí asociación, diferenciación de colores y todo lo físico los desarrolla. Y entonces en cuanto también lo que se quiere lograr de la asociación con los demás, no se puede ver como una persona que lo excluya de la sociedad, sino que participan, y para eso son este tipo de eventos. Y usted puede ver, al integrarse todo el mundo los está observando, es decir, que ellos también se sienten importantes en sociedad. Familiares y maestros se unen a los atletas en la actividad, donde prima ante todo el espíritu fraterno y de juego limpio, donde ganan todos porque mejoran su salud física y emocional, donde una sonrisa vale más que todo el oro en el mundo. El camarógrafo José Antonio Armas e Isis Hernández Milián, Sistema Informativo. Autoridades partidistas y gubernamentales del municipio Matanzas intercambiaron con gastronómicos en pos de elevar la calidad de los servicios y el número de ofertas a la población. En el encuentro se analizaron las principales deficiencias y logros de las unidades yumurinas. La empresa de servicios gastronómicos de Matanzas afronta dificultades en la estabilidad de productos en su red de cafeterías, así como las condiciones higiénicas y el trato en muchos de sus inmuebles. Sobre el tema se debatió ampliamente un encuentro entre dirigentes del partido y el gobierno en el municipio cabecera, con directores y administradores de diferentes unidades. En la reunión se analizó la crítica situación de los sistemas de atención a la familia, problemas en la conformación de los menús, suciedad, mal gusto y la no realización de actividades con otros organismos resaltaron entre las principales debilidades que afectan la calidad del servicio a personas en situación de vulnerabilidad. La indicación fue revisar con profundidad el funcionamiento de los servicios gastronómicos en el municipio, de forma tal que puedan dar un vuelco en cuanto a calidad, precios y control de los productos en almacenes, para así generar estados de opinión favorables entre la población. Eliana Aguas Merino, Sistema Informativo. Saludos y bienvenidos a la información meteorológica. En las últimas horas han ocurrido algunos chubascos asociados al paso de un sistema frontal muy próximo a nuestro territorio. Nuestra área de pronósticos ha permanecido hoy con cielos parcialmente nublados, con nublados en ocasiones, pero con escasas lluvias. Para mañana se pronostican cielos parcialmente nublados. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada estará entre 16 y 19 grados Celsius, superiores en zonas de la costa norte. En horas de la tarde tendremos cielos parcialmente nublados con nublados ocasionales, pero con aisladas lluvias. El día será agradable, con temperaturas máximas entre 27 y hasta 30 grados Celsius. Los vientos soplarán de región sudeste con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Con este régimen de vientos tendremos poco oleaje en ambos litorales matanceros. Para los próximos 3 días se espera la llegada de un nuevo sistema frontal incrementando los nublados y las lluvias en nuestro territorio. El resto del plazo tendremos cielos mayormente nublados con la ocurrencia de chubascos y lluvias asociados a condiciones favorables en el aire superior.
Las temperaturas extremas serán más frescas. Tendremos temperaturas mínimas en la madrugada entre 17 y 20 grados Celsius y máximas en horas de la tarde entre 27 y hasta 30 grados Celsius. En cuanto a los datos astronómicos, la salida del sol será a las 7:34 de la mañana y la puesta a las 7:37 de la noche. La luna continúa transitando por la fase de cuarto menguante. En resumen, mis amigos, para mañana, muy poca variación en las condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados con aislados chubascos y temperaturas agradables. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Me despido deseándoles un feliz día y hasta un próximo encuentro. Gracias, Marisma. La gestión económica y sindical del Hotel Brisas del Caribe en el año 2022 fue honrada con la bandera de proeza laboral, un alto estímulo concedido por la Central de Trabajadores de Cuba a propuesta, en este caso, del Sindicato de la Hotelería y el Turismo. El reconocimiento retrata como ningún otro los cotidianos obstáculos saltados por la instalación única en el balneario de las operadas por Cubanacán, no asociada con la inversión extranjera. Bajo una marca propia actúa Brisas del Caribe, esa aparente desventaja competitiva, convertida por sus hombres y mujeres en oportunidad, engrandece sus resultados. Opinión compartida por Maylén Alemañi Santos, secretaria general del Sindicato Provincial de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo. Para presentar nuestro segmento cultural, recibimos en el estudio a la periodista Lianis Díaz Fundora. Buenas tardes y bienvenida. Las buenas tardes para usted y también para toda la teleaudiencia. El poemario La excepcional belleza del verano del escritor Luis Llorente quedó presentado en Cárdenas ante un auditorio que acogió con beneplácito al autor hijo ilustre de la ciudad. Detalles en el siguiente reporte. La excepcional belleza del verano reúne imágenes escritas en verso que se juntan y danzan como un poema único y fuerte. El cuaderno Premio Casa de las Américas fue presentado en Cárdenas por el hijo ilustre de esta ciudad, Luis Llorente, autor del texto que nos traslada hacia sus más inquietas memorias. Estamos hablando de un autor que es muy peculiar, o sea, su poesía, yo siempre lo digo y lo repito, no se parece a nadie. Es una voz con un estilo muy consolidado, una musicalidad genuina. Es una poesía que siempre parte de la nostalgia, parte de los recuerdos, parte de las preocupaciones existenciales del poeta, no solo en relación con el individuo que es, sino con la nación, con la familia. Es una poesía que, como bien decía Luis, ¿de qué va a hablar un poeta si no es de la vida en sí? Y ya decía yo en la presentación, comenzando la presentación, que se le da crédito y fe a las palabras de Lezama, que decía que en la raíz está el escudo, y eso no se puede negar. Como quiera que sepa, tú vas a otro lugar, pero no hay como el escudo, porque es lo de uno. Y aquí empecé yo a escribir y mis primeros textos salieron de aquí, mi primer libro se escribió aquí. Y eso de alguna manera me fortalece y me gusta mucho. Estos libros de Luis conforman una poética, como yo te decía anteriormente, muy auténtica. Estamos hablando de una voz importante cuando se hable de la historia de la literatura cubana. Y no estoy exagerando. Luis Llorente es uno de los poetas más importantes de su generación en toda Latinoamérica. En su haber acumula varios textos publicados que han merecido el reconocimiento de la crítica y 2 premios Casa de las Américas, el poemario Esta tarde llegando la noche en 2004 y La excepcional belleza del verano en 2022. El camarógrafo José Antonio Armas e Isis Hernández Milián, Sistema Informativo. Continuamos con más del acontecer cultural. Estudiantes de danza de la Escuela Vocacional de Artes Alfonso Pérez Isaac brindaron un homenaje a la música campesina y a Celina González en la jornada que se desarrolla en la provincia de Matanzas. Ampliamos en la siguiente información. Los 103 alumnos de la especialidad de danza de la Escuela Vocacional de Artes de Matanzas ofrecieron un espectáculo homenaje a la música campesina y a Celina González, una de las principales cultoras de ese género musical originado en los campos de Cuba y que por estos días cumpliría su aniversario de vida.
La música campesina no tiene muchos espacios donde presentarse y para nosotros es muy importante que la tradición cubana se mantenga, se defienda, esté viva todavía en el pueblo. Y Celina, que ahora está homenajeándose su obra, creo que es una figura primordial en este género musical y bueno, quisimos hacerle un homenaje a ella y a todos los campesinos, a toda esa cultura campesina que siempre nos ha mantenido en el trayecto de la tradición cultural. Y en este caso, los bandos de Majagua, de Ciego de Ávila, porque es ahora mismo el espacio de mayor protagonismo en el país que se defiende este género musical. El Teatro Sauto, monumento nacional, fue el escenario perfecto para que los bandos rojo y azul demostraran sus habilidades al bailar la calinga, el tumbantonio o el gavilán, recibiendo los aplausos del público asistente. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes, estamos muy contentos porque van por el camino que sus profesores les están indicando. Han ido venciendo los obstáculos a pesar de toda una pandemia que nos ha atrasado, pero estamos entrando de nuevo en el camino del desarrollo, en el camino del arte, en el camino de la puesta en escena, que al final es su futuro y al final es hacia donde ellos van a ir, a una compañía. La Escuela Vocacional de Artes Alfonso Pérez Isaac de Matanzas se aprecia de contar con verdaderos maestros de la danza en su colectivo docente, al tiempo que la selección de los alumnos es muy rigurosa y por ende la calidad artística crece cada vez más. De ello dan muestra los premios nacionales e internacionales obtenidos en los concursos y eventos en los que han participado. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo. Antes de despedirme, le informo que la quinta edición del Encuentro Internacional Danzonero Miguel Failde In Memoriam se desarrollará en Matanzas del 30 de marzo al 2 de abril. En esta ocasión estará dedicado al aniversario 330 de la ciudad de Matanzas y el 160 del Teatro Sauto, Monumento Nacional. En esta ocasión, La Habana y Matanzas compartirán la sede del evento. Con esta información concluyen las culturales. Tenga usted muy buenas tardes. Cuba elegirá el próximo 26 de marzo a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Matanzas cuenta con 32 puestos en el Parlamento cubano. Acerca de las impresiones de algunos de los representantes, le contamos en el siguiente material. Esta es Matanzas, la de paisajes que cautivan miradas, la de naturaleza prodigiosa, cultura exaltada, la urbe bañada por ríos y custodiada por puentes. La misma provincia bendecida por la historia y tradiciones patrias. Por estos días, este también es el territorio que nomina, elige, comparte y conoce las propuestas de candidatos que integrarán el Parlamento cubano. Varias jornadas de recorridos e intercambios con los electores avalan la transparencia del proceso electoral de la isla. Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Previo a la elección de los diputados de la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el pueblo tomó la palabra para designar a quienes les representarán en la estructura gubernamental. Campesinos, médicos, maestros, obreros, intelectuales, hombres y mujeres, experimentados y jóvenes, representantes de todas las razas integran las propuestas. Yo creo que hay que confiar en los jóvenes, porque nosotros somos el futuro. ¿Y por qué obviarlo? Si los jóvenes tienen nuevas ideas, nuevos horizontes. Trataremos de representar dignamente a los que viven en esta población, en estas posiciones de nuestro territorio nacional. En los días que hemos podido compartir de intercambio con el pueblo, nos hemos percatado de la calidad humana de sus pobladores, de su preparación, de cómo su nivel educacional se ha ido incrementando, de cuánto hacen por defender la revolución, por construir, por crear. Tengo que planificarme diariamente, ¿entiendes? Porque a un elector tú no le puedes decir, espérate, que tengo que hacer tal cosa, tienes que atenderlo, ¿entiendes? Porque si ellos te eligieron porque tuvieron la confianza en ti y tú tienes que continuar con esa credibilidad que el pueblo, al elegirte, te dio. La nómina de Matanzas al Parlamento cubano agrupa 32 candidatos.
Como garantía para asegurar la calidad del proceso, revisan el listado de electores, además de la preparación del personal que intervendrá en las votaciones. Alrededor de 760 circunscripciones participan en el proceso, 4 de ellas especiales ubicadas en el municipio de Cárdenas, 3 asociadas a brigadas de la construcción y 1 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, mientras laborarán un total de 1.494 colegios electorales. Un honor. Hoy que la candidatura, después de un largo proceso político y profundo, nos haya puesto en esta posición, y creo que tanto yo como la otra compañera tenemos un gran compromiso con el municipio, con nuestra provincia. Es un reto muy grande, pienso darlo todo para salir adelante. Estoy muy contento de que hayan confiado en mí para ser presidente, muy contento de que me hayan nominado candidato a diputado, porque por mi parte lo pueden esperar todo, que lo voy a dar todo para salir y cumplir con mérito estas actividades. A pesar de que no siempre como delegados tenemos la solución a todos los problemas que presenta la población, somos capaces de ver la satisfacción que siente a la hora de que se le presta atención, de que lo escuchamos, de que sentimos sus preocupaciones, porque nosotros somos electos por el pueblo, nos debemos al pueblo, pero también somos parte del pueblo. El intercambio de los candidatos con la población en comunidades, colectivos laborales y estudiantiles de los municipios que representan apuesta por captar las esencias de la base y recoger el sentir y preocupaciones de quienes les nominaron. El próximo 19 de marzo, Matanzas comprobará el funcionamiento de los recursos materiales y humanos que intervendrán en el proceso. Tocará palmo a palmo la preparación de las autoridades electorales, el sistema de comunicación, transporte, alimentación y recepción de partes. Unas semanas después llegará el momento para apostar por el voto unido, la transparencia y masividad en una jornada vestida de pueblo y cubanía. Es una gran responsabilidad que me hayan seleccionado candidato a diputado a la Asamblea Nacional, porque representamos a la comunidad, o sea, representamos al municipio Senadero ante las problemáticas, ante las vivencias actuales, ante los problemas sociales que podemos visualizar o que se observan hoy en día en cada uno de los municipios. Yo me siento muy contenta y realmente muy comprometida, porque realmente el compromiso es doble, porque precisamente no es solo diputada de la Asamblea Nacional por parte de La Habana, sino también por los arabos que me está acogiendo en estos momentos, y lo que me resta es hacer por ellos y por nosotros mismos y todo el colectivo un trabajo bien hecho. La candidatura, aunque nunca la esperé, aunque nunca fue mi deseo, de que haya sido en este momento, me da orgullo, porque a lo mejor en otro momento no hubiese estado Raúl tampoco, y hoy voy a tener a Raúl ahí al lado, para si algún día lo estoy haciendo mal, si algún día tengo que hacerlo mejor, me sabré enfrentar, que me corrija y me exija hacerlo así, porque es lo que espero de él y es lo que hubiese querido de Fidel también. Matanzas convoca a su gente a hacer de la jornada del 26 de marzo una fiesta de colores, donde las tradiciones se conjuguen con buenas prácticas, prosperidad y con la convicción de que siempre una Cuba con la inclusión de todos, mejor es posible. Así nos despedimos. Si desea conocer más acerca de estos y otros temas, síganos en las redes sociales. Tenga buenas tardes y hasta mañana.